La mentalidad anticapitalista, capítulo 2, parte 3, la literatura bajo el capitalismo. 1. El mercado de los productos literarios. Todos y cada uno podemos, bajo el capitalismo, emprender aquellas iniciativas, aquellos proyectos que nos consideramos capaces de desarrollar. La sociedad feudal o estamental, en cambio, impone a sus miembros invariables actividades rutinarias y no permite que nadie se desvíe de lo tradicional. El capitalismo estimula la innovación. Cualquier perfeccionamiento de los sistemas de producción lleva aparejado el lucro consiguiente. Quienes se aferran perezosamente a métodos periclitados sufren pérdidas patrimoniales. Aquel que estima hacer algo mejor que los demás no tropieza con cortapisa alguna para poner de manifiesto tal particular habilidad. Esa libertad, sin embargo, tiene sus limitaciones. Hállase condicionada, como fruto que es de la democracia del mercado, por el aprecio que a los soberanos consumidores les merezca la correspondiente actuación. El mercado prescinde de si una obra es per se buena o mala. Exclusivamente reconoce valor a aquello que un número suficiente de clientes estima interesante. Si el público comprador es torpe y no aprecia debidamente el interés que cierto producto encierra, por excelente que sea, de nada servirán ni las fatigas, ni el tiempo, ni los gastos en su obtención incurridos. La esencia del capitalismo radica, una y otra vez lo hemos dicho, en ser un sistema de producción en masa para satisfacer las necesidades de la masa. Vierte sobre el hombre común un cuerno de abundancia, eleva el nivel medio de vida a alturas que épocas anteriores no podían ni imaginar, habiendo puesto al alcance de millones de personas comodidades que hace poco eran asequibles solo a reducidas élites. Ejemplo notable lo ofrece el mercado de los libros. La literatura, utilizando el término en su sentido más amplio, constituye hoy una mercancía solicitada por millones de seres. La gente lee periódicos, revistas y libros, escucha las emisiones radiofónicas y abarrota teatros y cines. Los autores, productores y actores que satisfacen los deseos del público obtienen ingresos considerables. Dentro del sistema social basado en la división del trabajo, aparece un nuevo grupo compuesto por los literatos, es decir, gentes que se ganan la vida escribiendo. Estos autores venden sus obras en el mercado por los mismos cauces que otros especialistas colocan las suyas respectivas. Quedan pues integrados a título de escritores en la cooperación social del mercado. El escribir antes del capitalismo constituía arte poco o nada remunerativo. Herreros y zapateros podían vivir de su oficio, los literatos en cambio no. El manejo de la pluma era un arte liberal, posiblemente un pasatiempo, pero nunca específica profesión. Noble quehacer de la gente rica, de reyes, aristócratas y gobernantes, patricios y caballeros que podían vivir sin trabajar. A ratos perdidos escribían obispos y frailes, universitarios y militares. El hombre sin dinero, que sentía el irresistible impulso de emborronar páginas, había de asegurarse ante su pletórica fuente de ingresos. Spinoza pulía lentes. Los dos Mills, padre e hijo, trabajaban a diario en la londinense Compañía de las Indias. Pero la mayor parte de los escritores pobres vivían de la generosidad de opulentos protectores de las artes y las ciencias. Reyes y príncipes rivalizaban en prestar apoyo a poetas y escritores. Las cortes eran el refugio de la literatura. El sistema, aunque mentira parezca, permitía a aquellos autores expresar sus ideas con casi entera libertad. Los mecenas no imponían ideas específicas en materias filosóficas, estéticas o éticas a quienes protegían, ni siquiera las propias, y con valor y empeño ampararon frecuentemente a esos sus dependientes contra la ira de las autoridades eclesiásticas. Es más, el artista desterrado de una corte podía fácilmente acogerse a cualquier otra comitiva rival. La visión de filósofos, historiadores y poetas pululando entre cortesanos, soldados y meretrices, dependiendo exclusivamente de los favores del déspota, hierre, sin embargo, nuestra moderna sensibilidad.
Por eso la aparición de un mercado propio para la producción literaria fue saludada con entusiasmo por los viejos liberales. Se estaba liberando a los pensadores de las cadenas de la servidumbre. Iban a prevalecer en adelante los idearios mejores, los de las gentes de mayor preparación y cultura. ¡Qué futuro más maravilloso! Amanecía una nueva edad de oro. 2. El éxito en el mercado de los libros. Aurora tan rosada, sin embargo, conllevaba también sus riesgos. La literatura no es conformismo, sino disentimiento. Quienes solo repiten lo que todo el mundo aprueba y desea escuchar pasan sin dejar huella. Cuenta únicamente el innovador, el disidente, el heraldo de cosas nunca oídas. Aquel que rehúye las cauces tradicionales y pretende sustituir las ideas y los valores viejos por conceptos nuevos, antiautoritario y antigubernamental por definición, queda emplazado ante la mayoría de sus contemporáneos y estos, consecuentemente pocos libros, por desgracia, le comprarán. Sea cual fuere el juicio de Marx y Nietzsche, no merezcan, reconozcamos que avasallador fue su éxito póstumo. Ambos, no obstante, hubieran muerto de hambre de contar solo con los correspondientes derechos de autor. El disconforme, el rebelde que se opone a la filosofía en boga, parca retribución espere de sus escritos. Prevalecen en el mercado las novelas cuyos temas agradan a las masas. No es que los compradores prefieran siempre la literatura mala. Llegan a leer a veces por carecer de sentido crítico, incluso libros buenos. Cierto que la mayor parte de las actuales narraciones y obras teatrales carecen de mérito, pero no cabría esperar otra cosa cuando anualmente se lanzan al mercado miles de títulos. Nuestra época podría un día ser calificada de edad de oro de la literatura con que solo un 0.1% de lo que se edita fuera de la categoría de las grandes obras del pasado. Muchos críticos se complacen en achacar al capitalismo la supuesta decadencia de la literatura. Quizás deberían más bien culpar a su propia incapacidad para separar el trigo de la paja. ¿Son ellos más inteligentes que sus predecesores de hace un siglo? Hoy, por ejemplo, todos colman de elogios a Stendhal, pero cuando en 1842 moría, no era más que un pobre escritor oscuro e incomprendido. El capitalismo ha hecho a las masas tan prósperas que todos los días compran periódicos, libros y revistas. Lo que no les ha podido procurar es el buen juicio de un mecenas o un can grande de ella escala. Injusto sería culpar a laissez-faire de que el hombre adocenado, hoy como ayer, sea incapaz de apreciar el recóndito valor de las obras geniales. 3. Observaciones sobre las novelas policíacas. Precisamente cuando el impulso anticapitalista cobraba una violencia ya, al parecer irresistible, nuevo género literario, la novela policíaca tomaba cuerpo. La misma generación británica cuyos votos llevaron al poder de manera avasalladora al laborismo se extasiaban con los escritos, por ejemplo, de Edgar Wallace, G.D.H. Cole. Gran teórico del socialismo británico, también cultiva la novela policíaca. Todo marxista consecuente debería considerar esta, quizás junto con las películas de Hollywood, los cómics y el striptease, la superestructura artística de la época del sindicalismo y la socialización. Muchos historiadores, sociólogos y psicólogos han tratado de explicar la popularidad de tan extraño género. El más profundo de tales estudios es el del profesor W.O. Idiot, quien acertadamente destaca el interés psicológico a efectos históricos de dichas narraciones que con rigor reflejan los sueños e imaginaciones de las gentes, lo cual permite disecar el alma de la masa. Destaca cómo identifícase el lector con el detective, teniendo a hacer de este una prolongación del propio ego.
El hombre frustrado que no alcanzó la posición ambicionada puede ser uno de los tales lectores. Busca, según ya antes decíamos, consuelo en la supuesta injusticia del régimen capitalista. Si fracasó, fue a causa de su honradez y correcto proceder. Quienes en cambio triunfaron consiguieron el éxito deshonestamente, recurriendo a malas artes que él, hombre puro y de conciencia, siempre repudió. Si la gente supiera cuán desvergonzados son estos arrogantes advenedizos, sus crímenes, por desgracia, generalmente quedan impunes. Buenos padrinos les amparan, gozan de inmerecida reputación, pero él sabrá desenmascararlos poniendo de manifiesto la íntima perversidad de tales seres. El argumento típico de la novela policíaca es este: un individuo al que todo el mundo considera respetable e incapaz de jamás hacer daño, ha cometido sin embargo abominable crimen. Nadie sospecha, pero hay un inteligentísimo sabueso, difícil de engañar, quien ha tenido por desgracia que conocer de cerca a muchos hipócritas santurrones y gracias a su sagacidad logra una vez más salir triunfante, pues sabe pacientemente acumular pruebas intachables, a cuyo amparo logra siempre llevar convictos y confesos ante la justicia innumerables veregantes, haciendo invariablemente que al final prevalezca la buena causa. El desenmascaramiento del criminal que pretende hacerse pasar por ciudadano respetable constituye tópico, estratagema de disimulada tendencia antiburguesa que no dudaron en aprovechar literatos del más elevado rango como por ejemplo Ibsen en Los pilares de la sociedad. La novela policíaca empequeñece la tesis e introduce la figura banal del inteligente detective que humilla a quien tanto admiraban. Hay en todo ello un tufillo de odio subconsciente hacia el burgués afortunado. Con el sagaz detective contrastan, en cambio, los inspectores de policía. Son torpes y engreídos en exceso para descifrar el enigma. Se les supone incluso a veces predispuestos de modo inconsciente en favor del culpable, cuya posición social les impresiona. El detective, sin embargo, logra superar tantas dificultades como la desidia de la policía la cree. Su triunfo supone táctica crítica de la autoridad burguesa que a tan obtusos funcionarios designa. Tales papeles, por eso, tanto agradan a ciertos fracasados. Hay desde luego otros muchos lectores que en modo alguno pertenecen al tipo descrito. Sueñan aquellos noche y día en tomar venganza de sus competidores que triunfaron. Se deleitan imaginando al rival, esposado y conducido ante el juez. Este género de novelas provoca a esos consumidores un morboso placer cuando se identifican con el detective, encarnando en el acorralado delincuente al rival que lo superó. 4. La libertad de prensa. La libertad de prensa constituye señal típica de las naciones libres. El viejo liberalismo hizo de ella su caballo de batalla. Nadie consiguió poner sólida objeción al razonamiento de los dos libros clásicos, Areopagílica de John Milton, 1644, y On Liberty de John Stuart Mill, 1859. El poder editar sin tener que recurrir a previa licencia constituía para todos presupuestos básicos de la libertad de expresión, pero solo allí donde hay propiedad privada de los medios de producción puede haber prensa libre. Si el papel, las imprentas, etc., son, como sucede en la comunidad socialista, propiedad del gobierno, la libre expresión se esfuma. Las autoridades en exclusiva deciden quiénes tienen derecho a escribir y qué se vaya a editar y difundir. La propia Rusia zarista, comparada con la Unión Soviética, nos parece ahora un país de prensa libre. Cuando los nazis realizaron sus famosas quemas de libros, no hacían sino seguir las indicaciones de uno de los más celebrados autores socialistas, Cabet.
Como quiera que todos los países avancen hacia el socialismo, la libertad de prensa en nuestro mundo poco a poco va degradándose. Publicar un libro o un artículo cuyo contenido molesta al gobernante, a los grupos mayoritarios influyentes, entraña cada vez mayores riesgos. No se liquida aún al disidente como en la URSS, ni arden los manuscritos como otrora en las hogueras de la Inquisición. Los viejos sistemas de censura fueron superados. Los partidos progresistas son más modernos, simplemente boicotean a aquellos escritores, editores, libreros, impresores, anunciantes e incluso lectores que osan manifestar la más leve crítica de sus programas. Todo el mundo es libre para abstenerse de leer lo que no le gustó e incluso para recomendar a otros que hagan lo mismo. Pero muy distinto es recurrir a la amenaza y a la coacción, a las graves represalias contra agentes cuya única culpa es el haber favorecido publicaciones cuyo contenido no agradó a grupos dispuestos siempre a recurrir a la violencia. Un boicot sindical o su mera amenaza atemoriza el ánimo y subyuga la voluntad de los dueños de diarios y publicaciones en general, quienes vergonzosamente se someten al dictado de los capitostes laborales. Los modernos líderes obreristas son mucho más susceptibles que los emperadores y reyes del pasado. Se irritan con facilidad, no están para bromas. Su cerril disposición acabó enmudeciendo en este terreno a la sátira teatral y cinematográfica. En las salas del Ancien Régimen libremente se representaban obras baumarchais ridiculizando a la nobleza. Lo mismo hacía Mozart en Inmortal Ópera, Offenbach y Halevi en La Gran Duquesa de Gerolstein. Satirizaban al absolutismo, el militarismo y la vida de la corte del Segundo Imperio francés. Pero Napoleón III y los monarcas europeos en general se reían a gusto contemplando comedias que les ponían como chupa de domine. El censor de los teatros británicos de la época victoriana, el Lord Chamberlain, no obstaculizó la representación de las revistas de Gilbert y Sullivan, que satirizaban las venerables instituciones amparadoras de la no escrita Constitución inglesa. Nobles lores llenaban los palcos mientras en el escenario el conde de Montararat decía que la Cámara de los Lores nunca pretendió alcanzar alturas intelectuales. Nadie puede actualmente desde un escenario meterse en serio con quienes detentan el poder. Los sindicatos, las mutualidades laborales, las empresas socializadas, los déficits y tantas otras lacras del Estado benefactor son temas tabú. Cualquier irrespetuosa alusión a tales realidades resulta aviesa y condenable. Vacas sagradas son los sindicalistas y los funcionarios de los organismos socializantes. El teatro solo puede recurrir a aquellos manidos tópicos que han degradado la divertida opereta y las alegres comedias de Hollywood.